aprendemos. Aprendes a ser amigos y al poco tiempo aprendes a ser más que amigos. Aprendes de todo. Aprendes a la buena y aprendes a la mala. Y mientras tanto, la vida te sigue enseñando otras cosas. Aprendes a ganar, aprendes a perder. Aprendes a conducir y aprendes que nada es gratis. Hasta que un día, por fin, aprendes lo que quieres hacer el resto de tu vida. Ahí es cuando aprendes lo que es la verdadera pasión y todo lo necesario para aprender exactamente eso que tú quieres aprender. Y después de todo ese esfuerzo, aprendes que la vida da recompensas. Y una vez que has aprendido todo eso, y cuando muchos pensarían que ya no queda más por aprender, te das cuenta que siempre hay algo que aprender. Pues en el mundo que hoy vivimos, a cada instante se descubren cosas nuevas que definitivamente querrás aprender. En el TEC de Monterrey hemos aprendido eso. Por eso nuestra área de posgrados y educación continua tiene para ti la mayor diversidad de certificaciones, diplomados, maestrías, doctorados y todo lo necesario para continuar desarrollando tus competencias. Sin importar a qué te dediques ni en qué etapa de tu vida te encuentres, cuentas con el respaldo de la institución académica líder en Latinoamérica para superar tu próximo gran reto. Para que nunca pierdas el hambre de aprender, posgrados y educación continua del TEC de Monterrey. Stay hungry. Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Me da un gusto enorme poderles saludar el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo en este webinar. Y bueno, quiero darle la bienvenida de parte del TEC de Monterrey, pues a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar para poder conocer un poquito más de el curso que vamos a estar dando de urbanismo social para construir ciudades humanas. Es muy importante mencionarles también que este es un esfuerzo coordinado entre dos escuelas del TEC, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, así como el Centro para el Futuro de las Ciudades. Entonces, en el chat del link, en el chat del webinar les vamos a poner el link para que puedan conocer un poco más. Mi nombre es Karina Arbizu y bueno, yo tengo hoy el gusto de poder, además de presentar a los grandes colegas con los que estaré dando este curso, pues también de moderar el panel. Entonces, para empezar, lo primero que quiero hacer es presentar a estas tres personas maravillosas con las que vamos a estar compartiendo el día de hoy y discutiendo. El primero, pues, es el arquitecto Alejandro Echeverri, y me voy a ir en orden alfabético de apellidos, así también van a después ellos hacer sus presentaciones. Alejandro, seguramente muchas personas ya lo conocen, él es cofundador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, URBAM, de EAFIT. Él es profesor distinguido del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, fue Loeb Fellow del Graduate School of Design en Harvard y lideró la estrategia de urbanismo social en Medellín entre 2004 y 2008. Muchas personas conocemos y ahora más adelante también presentaremos al doctor Fajardo que Medellín se convirtió en una referencia de futuro a partir de estas intervenciones y de esta intención muy clara de innovación a partir del urbanismo social. Tenemos también al doctor Sergio Fajardo. Sergio es doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin y bueno, claramente él es uno de los políticos más brillantes y respetados en América Latina. Fue exalcalde de Medellín y bueno, es muy reconocido en el ámbito urbano por los extraordinarios logros innovadores que tuvo para transformar su ciudad después de justamente Medellín ser el epicentro de violencia y crimen organizado. Asimismo, fue gobernador de Antioquia y candidato a la vicepresidencia de la presidencia de Colombia ya en 2 ocasiones y actualmente es director del Centro de Aprecio por lo Público y profesor visitante distinguido del Tecnológico de Monterrey. Y no por último, menos importante, me da mucho gusto presentarles también a José Antonio Torre. Él es maestro en Administración de Negocios en la Universidad de Harvard, ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Actualmente es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, donde está impulsando investigación e innovación multidisciplinaria sobre retos urbanos en el diseño, implementación y difusión de mejores maneras de planear, gestionar e impulsar el rol de la ciudad como una plataforma sostenible y justa de desarrollo, y está liderando varias estrategias e iniciativas de transformación urbana, como el Distrito TEC o los Distritos TEC, el tema en la Campana Altamira en Monterrey, ese proyecto muy interesante, y también el Distrito de Innovación en Tlalpan en Ciudad de México.
Y bueno, yo me presento, soy Karina Arbizu, soy directora del programa de ciudades en el Instituto de Recursos Mundiales, el World Resources Institute, y también fui subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México. Entonces, pues estamos hoy aquí para poder compartirles un poco de qué se va a tratar este webinar, que nos puedan también conocer. Y lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que las tres personalidades que hoy nos acompañan puedan hacer un posicionamiento de 5 minutos. Entonces, si nos vamos en orden, vamos a empezar contigo. Alejandro, cuéntanos en 5 minutos muy breves y a partir de eso pues vamos a generar este diálogo, esta discusión. También es muy importante que quienes hoy nos acompañan nos puedan dejar sus preguntas en el chat porque va a haber un espacio para poder interactuar con ustedes y hacer preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Alejandro. Bueno, Karina, muchas gracias pues por la presentación, por estar aquí coliderando esta conversación. Para mí realmente es un privilegio. Yo creo que hay también un factor común entre todos nosotros que pertenecemos a la Casa del TEC de Monterrey hoy. Yo siento realmente un orgullo y un privilegio muy grande de ser parte del equipo del TEC, que ha puesto como uno de sus pilares centrales incidir para tener mejores ciudades en México y Latinoamérica. Y ese es sin duda uno de estos, de alguna manera, de estas razones por las cuales hemos propuesto desarrollar, yo creo que un curso único que combina experiencias reales en Latinoamérica, de personas y como tú, como Sergio, como José Antonio, en el caso mío también, que hemos tenido de alguna manera una responsabilidad en la gestión pública, pero también en el tema académico. El marco del curso pone la pregunta o la reflexión sobre cómo lograr ciudades más humanas. Queremos compartir lo que llamamos la estrategia de urbanismo social, pero también del urbanismo ciudadano, de cómo desde la gestión pública, de cómo desde la gestión de diferentes organizaciones del sector privado, de organizaciones civiles, podemos movilizar y accionar de alguna manera respuestas para transformar la ciudad. En Latinoamérica, en general en el mundo, pero en Latinoamérica hay un común denominador. Nosotros hemos tenido la oportunidad, yo en los últimos 8 meses, 10 meses, por diferentes temas, he estado recorriendo varios países latinoamericanos, obviamente muchísimo México, en Chile, estuve hace poco en el Perú, Brasil, Colombia, obviamente, y hay un común denominador que se repite y que no ha podido de alguna manera, que no hemos superado y que sigue siendo un reto muy grande, y es generar una ciudad para todos, una ciudad que sea una ciudad incluyente, que genere prosperidad, visión de futuro, que responda a los retos del cambio climático, donde gestionemos mucho más consciente nuestros recursos, generemos de alguna manera una conectividad ecológica, ambiental mucho más potente, pero que esté cercana a las personas y que se pueda realmente generar acciones integrales para esto. En el caso nuestro, y la experiencia que yo he tenido, ha sido fundamental el liderazgo público, ha sido fundamental la construcción de alianzas, ha sido fundamental la coparticipación y la co-creación con organizaciones y comunidades locales, y ha sido fundamental una inteligencia y una nueva creatividad en los gobiernos en relación con definir procesos estratégicos, articulación integral, construir una narrativa que seduzca y movilice, y sobre todo encontrar formas de darle continuidad a los procesos a pesar, y lo tengo que decir, a pesar de la discontinuidad que tenemos en muchos de nuestros gobiernos en nuestras ciudades, desafortunadamente. Básicamente yo creo que esa es un poco el marco de esta invitación, y como tú lo decías, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes tres. Sergio ha tenido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista del liderazgo público, político, de generar de alguna manera, de ser un referente de alguna manera en una nueva forma de gobierno transparente. José Antonio y el TEC de Monterrey han construido, yo creo que una iniciativa única con una implicación muy valiente de generar una mejor ciudad a partir de alguna manera de la cogestión, como una organización, como una universidad,
realmente hace una serie de procesos y alianzas con el gobierno y con las comunidades para hacer una concepción de ciudad abierta. Y en el caso tuyo, que en la organización en que estás y en la iniciativa que desde el gobierno de México se está promoviendo en todo el tema de las infraestructuras sociales de gran impacto para el país. Entonces, aquí hay combinación técnica, de gestión pública, de cogestión privada y cívica, desde el punto de vista de la coordinación del gobierno y también del conocimiento técnico. Y bueno, simplemente para decir que yo creo que vamos a tener una experiencia extraordinaria en este curso a finales del mes de junio. Muchas gracias, Alejandro. Sin lugar a dudas, estoy segura que así será. Y bueno, ahora me gustaría que Sergio nos pudiera compartir un poco desde su experiencia en 5 minutos, qué expectativas podemos tener en este curso, pero además, cuáles son los retos principales, ¿no? Después de haber estado en la administración local, subnacional y ahora como profesor invitado, ¿él cómo lo ve? Adelante. Bueno, muy buenas noches. Aquí en Colombia estamos a las 7:20 de la noche, oscuro. Estoy hablando desde Bogotá, Alejandro está hablando desde Medellín, y somos 2 colombianos los que estamos hoy haciendo parte del TEC. Me uno pues al agradecimiento de Alejandro con el TEC, con nosotros, el gusto de trabajar en esta institución ya desde hace unos cuantos años, la posibilidad de trabajar con amigos, con amigas, compañeros, compañeras, personas con quienes hemos aprendido, seguimos aprendiendo y trabajando, y un grupo extraordinario de estudiantes. Entonces, pues me alegra también este proceso de articulación que estamos haciendo con la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Transformación Pública de Gobierno, que es una posibilidad grande que nos permite el TEC, que es muy difícil que ese tipo de cosas pasen, y el urbanismo social precisamente nos permite juntar política y arquitectura y urbanismo en los términos como lo vamos a estudiarlos en este curso, en este pequeño curso. Yo les voy a hablar a ustedes como político. Yo les advierto que cada que yo digo que yo soy político, todavía siento algo como raro por dentro, que yo digo yo político, pero sí como político, y es para contarles varias cosas. Y quiero empezar por lo siguiente. Este trabajo que hicimos en el urbanismo social en Medellín en los años 2004, 2007, 4 años, después conmigo pues conduciendo el proceso como alcalde, después como gobernador del departamento de Antioquia, que pasamos a un ámbito diferente, a una escala territorial diferente, pero en el espíritu del urbanismo social, los proyectos integrales. Y después de varios años de estar en la discusión política pública en Colombia, he tenido la oportunidad de ir por muchas partes en nuestro país, Colombia, conocer muchas ciudades de todos los tamaños, personas de todo tipo, ir por muchos lugares del mundo. Yo lo que hago con ustedes y voy a hacer es una reflexión acerca de todo lo aprendido en estos 23 años de estar en la práctica política y revisando todo lo que hicimos previamente para analizarlo, para enriquecerlo y para compartir con ustedes lo que yo considero son los elementos esenciales de una construcción política que termina siendo el urbanismo social, que es el nombre que ha tomado este trabajo pues que empezamos en la ciudad de Medellín en el año 2004. De hecho, la primera parte que voy a trabajar con ustedes, y yo espero que nos encontremos y que estoy seguro que vamos a divertirnos en el trabajo, es hablar de liderazgo y explicar unos conceptos fundamentales de liderazgo antes de empezar a hablar de elementos más concretos de la intervención sobre un territorio, una ciudad, por ejemplo, o un territorio más extenso. Y porque creo que es fundamental, y el liderazgo no es solamente pues para quienes tenemos entre comillas, una responsabilidad de liderar, como ser alcalde o gobernador o en los diferentes cargos, pero cada uno de nosotros en este contexto, yo creo que es importante compartir ciertas nociones de liderazgo que permiten en muchos niveles y escalas de la vida que van a ser útiles. Después voy a empezar a hacer entonces una reflexión acerca de la política. Yo insisto, y con Alejandro lo hemos hablado mucho, los políticos toman las decisiones. Y si no hay políticos que tengan claridad acerca de lo que significa todo este proceso, que lo entiendan, que se lo apropien, que lo quieran, que lo reconozcan, va a ser muy difícil que las cosas se hagan.
Entonces necesitamos educarnos en la política, educar a los políticos y entender que los políticos son eventualmente quienes toman las decisiones claves para que esto funcione. Y por eso, para que esto funcione, por ejemplo, un punto fundamental que trabajamos con Alejandro desde el primer día, cuando yo lo nombré a él el director de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y sobre esa empresa descargamos todo un trabajo de urbanismo en la ciudad. Uno de los puntos fundamentales es cómo se conforma un equipo, qué tipo de personas hacen parte de un equipo. Después vamos a ver cómo con un equipo bien conformado se pueden hacer proyectos integrales. Esa es una de las palabras más comunes en todo lo que tiene que ver con políticas públicas de cualquier ámbito. Habitualmente se dice, tenemos que hacer una intervención integral, y es lo más difícil de hacer en la gestión pública. Es la palabra más fácil porque es natural. Si tenemos un montón de componentes, pues quisiéramos afectarlas todas, como armando un rompecabezas de manera integral. Pero es lo más complicado, y eso pasa, vuelvo a lo que les dije anteriormente, al tema del liderazgo, la conformación de equipo. Si uno arma bien los equipos, si pone las personas que son en el lugar que corresponde, puede armar muchos rompecabezas, y es de lo más difícil. Eso no se ve en ninguna parte, de eso prácticamente no se habla, pero yo les voy a contar a ustedes la experiencia, repito, personal de ir descubriendo todos esos elementos, cómo nos articulamos, cómo nos trabajamos juntos, y muchos más aprendizajes. Entonces, pues yo estoy seguro que nos vamos a divertir. En este mes, por alguna razón especial, pues estuve en México, en el TEC, trabajando durante una semana con Pablo de la Peña, que es mi compañero que está aquí con nosotros en esta reunión. También estuve hace una semana estuve en Brasil, en el Congreso Brasilero de Urbanismo Social, viendo muchas personas en la ciudad de Recife, escuchando a personas que nunca había escuchado hablando de estos temas. Este sábado voy para Argentina también para revisar el urbanismo social de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pues como señalaba Alejandro, quien ha ido por otros lugares, y igualmente con José Antonio, todo ese trabajo que estamos haciendo, tengan la certeza que les vamos a dar a ustedes lo mejor que se les puede dar en el planeta Tierra sobre urbanismo social. Disculpen pues la falta de modestia, pero se los digo con todo el gusto, no van a encontrar mejores que nosotros, este equipo que tenemos en el TEC, con Karina, que todavía no he trabajado con ella, pero tengo mucha ilusión. Van a tener los mejores del planeta para trabajar en urbanismo social. Ahí les dejo. Muchas gracias, Sergio. No, pues Bueno. la ilusión es mutua y desde México se han hecho cosas interesantes, pero siempre Medellín es una referencia, y por ahí yo les cuento que cuando hice la maestría, la hice, bueno, yo soy exatec, entonces también estoy muy contenta y soy profesora del TEC, también de la licenciatura en urbanismo y de la Escuela de Arquitectura. Entonces, cuando estudié la maestría en la Escuela de Economía de Londres, por ahí, hace algunos años, uno de mis ensayos fue sobre el urbanismo social. Yo tenía otros colegas colombianos y todavía no sonaba el nombre de urbanismo social y de Medellín. Sobre todo no les voy a decir de qué ciudad eran mis colegas colombianos, pero claramente no eran de Medellín. Y muy interesante toda la investigación que se hizo alrededor también de articularlo con el transporte público, todo el trabajo que también de análisis que se hizo desde UCL, aunque yo estudié en LSI. Entonces, bueno, no tengo ninguna duda de que están con las mejores personas para poder aprender de estos temas, y también a partir de el tiempo y de este análisis y reflexión, cómo le damos continuidad. Y por último, pero no menos importante, me gustaría que, José Antonio, tú nos puedas compartir, por favor, qué podemos esperar de estos 3 días intensos, pero muy provechosos que vamos a tener, y también desde el centro que hoy tú diriges. ¿Cómo ves los retos, las oportunidades y estas posibilidades que se nos presentan cuando ponemos al centro a las personas, cuando metemos temas pues de gobernanza, de innovación y de estas alianzas que también desde el propio TEC se están haciendo? Pues muchas gracias, Karina, y la verdad es un honor compartir este espacio y este curso contigo, con Karina, con Sergio, con Alejandro, que vamos a poder dialogar con todos los participantes y profundizar en experiencias. Yo concentro las experiencias que el TEC ha estado implementando desde hace ya varios años, Distrito TEC en Monterrey, la iniciativa La Campana Altamira también en Monterrey, y Distrito Tlalpan en la Ciudad de México, ¿no? Y yo
quisiera aportar a esta reflexión que complementa lo que Sergio va a aportar, lo que Alejandro va a aportar, esta lógica de las diferentes escalas, ¿no? A Sergio y Alejandro les ha tocado, pues, administrar, en el caso de Sergio, estados, ciudades, municipios, zonas metropolitanas, pero también la escala distrital, la escala barrial, es muy importante en la transformación de las ciudades. Esta escala que permite entender de una manera. Dejamos de escucharte, José Antonio. Se apagó tu micrófono. Perdón. ¿En dónde se cortó? Ya, ahí está, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, De nos acuerdo. estabas contando las distintas escalas y la importancia de trabajar a nivel barrial y distrital. Sí, digo, de repente, si no estás en el sector público, si no eres político, como dice Sergio, no se acaba el espacio para transformar las ciudades, ¿no? Y el tema de las escalas, del trabajar a nivel distrital o a nivel barrial, representa, desde mi punto de vista, una enorme oportunidad de transformación en nuestras ciudades, en México y en América Latina. Además, una escala que nos permite aprender más rápido, nos permite identificar nuestras problemáticas comunes, nuestros deseos compartidos, nuestra visión de lo que queremos lograr y de lo que no queremos, también de una manera más ágil y más rápida. Entonces, la reflexión de los distritos como esta escala que nos permite activar con mayor agilidad, inclusive asumir cierto nivel de riesgo que quizás a una escala mayor sería muy difícil de visualizar o inclusive de lograr, ¿no? Y a veces esa escala no es un distrito, sino inclusive puede ser una cuadra, ¿no? La recuperación al arbolado en la cuadra en la que tengo 3 o 4 vecinos sin que nos ponemos de acuerdo. Estas pequeñas iniciativas que después sumadas a otras generan grandes transformaciones. Es una de las experiencias que a mí me gustaría compartir y que reflexionáramos y que aprendiéramos todos y todas de las reflexiones. Y la otra reflexión que yo traigo aquí es que la ciudad es tan importante para todas y para todos que no podemos dejársela solamente en manos de los políticos. Y aquí yo un poco planteo una visión un poco diferente a la de Sergio, ¿no? O sea, tenemos que, como ciudadanos, habitantes del territorio, es correcto, no tomamos las grandes decisiones de transformación pública, pero si nos coordinamos, si nos sumamos, si actuamos en las escalas que nos corresponde y si generamos un mecanismo de seguimiento, de medición, de revisión y de participación, podemos lograr grandes transformaciones. Pero posiblemente el horizonte es diferente, el horizonte de tiempo, no lo medimos por administraciones públicas, lo medimos por voluntades, por liderazgos, por procesos que suceden, pero que contagian a otras y otros. Y esa mecánica y ese mecanismo es muy potente y es potencialmente muy perdurable. Entonces, aquí hay como una reflexión de escalas, de nuevos modelos de gobernanza que seguramente podrá enriquecer mucho la conversación y la reflexión de todas y todos. Entonces, encantado de compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias, José Antonio. Pues ya empezamos el debate y me gusta mucho poder tener estas dos visiones. Yo he sido principalmente funcionaria pública, también política, aunque no política, y ahora también desde una ONG. Entonces, claramente lo acabas de decir con mucha precisión, José Antonio, tal vez desde el sector público las transformaciones pueden ser a una escala mucho mayor, pero tienen una desventaja que no tienen estas intervenciones que son lideradas desde la sociedad civil, desde instituciones académicas como el TEC, y tiene que ver con poder desde la base comunitaria, desde las instituciones, desde la sociedad civil, lograr que esto pueda perdurar en el tiempo y la continuidad de pronto se puede convertir en algo complejo. Y bueno, quienes han tenido la fortuna de ver el TEC de Monterrey, en el distrito TEC en Monterrey, la transformación en los últimos 20 años ha sido maravillosa, ¿no? O sea, en verdad que
Qué sorprendente. Y a mí me gustaría preguntarles entonces ahora a los tres y levanten la mano y les vamos a ir dando la palabra. ¿Cómo podemos entonces comunicarle a nuestros alcaldes, alcaldesas, pero también comunicarle a la gente para que se involucre en estos procesos? Por un lado, lo decía Sergio de manera muy contundente, quienes toman las decisiones son los líderes políticos, los alcaldes, las alcaldesas, las personas que están en ese momento de toma de decisión por 4, 3, 6 años, dependiendo del contexto en donde nos encontremos, y hay que educarnos y educarlos en la política, pero es un trabajo de comunicación, porque al final también hay que entender como técnicos y como ciudadanos cuáles son los intereses de los políticos, pero por otro lado también cómo convencemos a las vecinas, a los vecinos que se involucran en los procesos de transformación, que le dediquen tiempo, que le dediquen compromiso. Entonces, pues yo quería preguntarles, ¿no? Dentro de estas dos muy distintas escalas y muy distintos sectores, ¿qué herramientas o qué consejos o qué ejemplos nos podrían compartir de, no sé, Alejandro, tú tuviste la fortuna de trabajar con Sergio, quién educó a quién o quién comunicó con quién? Yo creo que él ya lo tenía muy claro de qué quería para Medellín, pero cómo lo han logrado permear a otras ciudades. No pongas esa pregunta de aquí, que no nos ponemos de acuerdo, Sergio y yo. No. Yo creo que las ciudades y los lugares de las ciudades tienen momentos históricos. Quiero decir, la realidad es cambiante y dinámica y hay una serie de aspectos de la realidad y de los retos que suceden en las ciudades que tienen cierta empatía o hay una lectura o hay unas urgencias que comparte en general la sociedad. Los buenos políticos o los políticos sensibles logran de alguna manera, a partir de recorrer el territorio, conocerlo, estar cerca de las personas, tener una empatía con de alguna manera, con esas personas y con esos momentos. Ahora, también las ciudades y los territorios de las ciudades y los espacios tienen problemas estructurales, dijéramos, que permanecen en el tiempo no eternamente, pero que están desde allí hace mucho tiempo. Las crisis, nosotros hemos tenido en Medellín, en Colombia, bueno, en México también, lo digo, la fortuna de haber tenido una crisis tan profunda que permitió una serie de encuentros, liderazgos, nuevos relatos y nuevos líderes, dijéramos, en Medellín, que seguramente no hubieran sucedido si no hubiéramos tenido esa crisis. O sea, yo lo digo y creo con convicción que si no hubiera sido por la crisis que nos llevó en los años 80 y 90 a tener un momento inviable en la ciudad de Medellín, Sergio y yo no estaríamos sentados aquí y posiblemente no estaríamos tan cerca de México y del TEC de Monterrey. Pero esos momentos de crisis abren espacios nuevos. A veces toman direcciones positivas, a veces toman direcciones que no son positivas, pero hay una gran oportunidad, llamémoslo, de lograr generar confluencia de diferentes actores hacia preguntas que han estado ahí y son estructurales. El COVID creo que para las ciudades latinoamericanas también fue otro momento que nos hizo visible y reveló unos problemas estructurales que han estado allí, que desafortunadamente creo que nos hemos ido olvidando de ellos, pero que han sido importantísimos. Entonces, llamémoslo, una preparación técnica importante sin duda. Quiero decir, la formación y la preparación yo creo que también es una de las diferencias más importantes. No lo hemos conversado en detalle con Sergio, pero creo que está de acuerdo conmigo que hubo unos gobiernos que antecedieron al gobierno de Medellín en Bogotá que fueron muy importantes, el gobierno de Antanas Mocus, inclusive el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Uno de los temas que para mí fue más importante es que en esos gobiernos se elevó la capacidad técnica y el conocimiento de los equipos de gobierno, trabajando con los funcionarios de carrera, pero se incorporó mucha gente con un nivel realmente y con una competencia de alguna manera solvente en cada uno de los temas y equipos que venían trabajando desde hace un tiempo importante en diferentes sectores. Y yo creo que
Uno de los temas más afortunados y que yo más le admiro a Sergio es ese liderazgo, llamémoslo, que fue capaz de convocar de múltiples sectores, personas y líderes, mujeres y hombres que venían trabajando muy seriamente sobre las problemáticas de nuestra ciudad, que en los años 90 se despertó una dinámica por encontrar respuestas y claro, esa construcción de un diálogo y construir una visión común, un relato común que nos movilizara a nosotros, a quienes estábamos en el gobierno, pero que conectara también con un momento de la ciudad, fue muy importante. Yo creo que hay cualidades, hay mecanismos, hay metodologías, pero también hay capacidades personales que logran de alguna manera conectar con esos momentos históricos. Y por último, el último comentario, no es difícil encontrar cuando uno referencia cambios estructurales en las ciudades del mundo que tuvieron un momento, llamémoslo, dulce o muy importante, como fue Barcelona, en un momento dado, otras ciudades que han logrado generar transformaciones importantes, pues hay una confluencia común de factores que no es difícil desgranar, que realmente son lecciones muy interesantes, no para repetir, porque las realidades, dijéramos, las situaciones no se repiten, pero sí para entender y adaptar a cada una de las situaciones que nosotros seguramente iremos a afrontar en esta ruta o en este viaje tan bonito de mejorar las ciudades. Muchas gracias, Alejandro. No sé si por ahí, José Antonio, ya abriste el micrófono, adelante. Déjeme un comentario sobre esto. Yo creo que, a ver, el rol de los políticos y de las autoridades es fundamental, ¿no? Y tener autoridades y políticos como Sergio, como Alejandro, pues desafortunadamente no es lo común, ¿no? Y eso es un poco la reflexión que nosotros hicimos en el tecnológico y hacemos. Entonces, que las instituciones, que los vecinos asuman una parte de ese liderazgo que deben de tomar para la transformación de los espacios me parece fundamental. Entonces, el trabajo con las autoridades, con los políticos, es absolutamente necesario y haremos lo nuestro para hacer una aportación. Pero también el trabajo con los vecinos y las vecinas, ¿no? Esta reflexión entre vecinos de cuál debe de ser la característica de nuestro espacio que compartimos, donde nos encontramos en la mañana cuando salimos a caminar o en la tarde. Esa escala me parece muy importante no dejarla de entender y de ver, ¿no? Porque a veces no tenemos a estos políticos que tienen estas capacidades o estas visiones, ¿no? Y esperar a que lleguen, pues probablemente nos vamos a quedar sentados o sentadas, ¿no? Entonces, es esta dinámica más social, más emergente, que debemos de también motivar, entender y fomentar, ¿no? Es compleja una y otra, ¿eh? Yo creo que ninguna es más sencilla que la otra, pero yo creo que a falta de liderazgos, como lo que Sergio nos va a compartir en el curso, ¿no? Las características de esos liderazgos transformadores, los ciudadanos y las instituciones debemos de asumir, este liderazgo de transformar nuestros espacios, ¿no? Y creo que ahí en esa dualidad, pues hay mucho que reflexionar, mucho que aprender, mucho que compartir. Muchas gracias, José Antonio. Sergio, antes de darte la palabra, yo solo quiero decir que a todos mis alumnos de arquitectura y urbanismo siempre les digo que se dediquen a la política. Cuando veo a alguien con vena, digamos, los impulso mucho porque tienes toda la razón. A veces no podemos quedarnos a esperar a que llegue la persona adecuada y a lo mejor en la escuela de gobierno, pues muchos de los perfiles que entran son personas que están interesadas en la administración pública, en la política, pero no es tan común a lo mejor en las escuelas de arquitectura y diseño. Entonces, 100% de acuerdo contigo. También tenemos que generar nuevas generaciones de personas que estén interesadas desde lo público a entrarle de lleno a la política. Adelante, Sergio. Una observación muy breve. Nosotros empezamos todo esto en una ciudad, Medellín, en un año muy específico, que empezamos a participar en política y la organización de política de todo lo que construimos, empezamos, pongámoslo, en enero del año 2000, nuevo siglo, y nuestro propósito era hacer política en la ciudad de Medellín. Nos atrevimos a participar en política, algo que no soñábamos y yo nunca había soñado.
y atrevernos a participar en la contienda electoral con el propósito de ganar esas elecciones y transformar la ciudad. La ciudad tenía unas condiciones únicas en el planeta. O sea, si uno va a mirar para hacer las cosas pensando que tiene que ser la ciudad como era Medellín en su momento, es imposible. No hay. Ni Bogotá, ni en Colombia, ni en México, ni en ninguna parte. Por supuesto, siempre hay similitudes en ciertos casos, pero nosotros nos propusimos en una ciudad particular, en un contexto histórico particular, en un momento, participar en política para liderar la transformación de la ciudad. Y no pretendíamos nada más, solo para Medellín, en ese momento y circunstancia, como ya he dicho. Ahí hicimos lo que hicimos, pensando solo en Medellín. Nosotros no teníamos en mente nada más. Repito, eso es bien importante. Y descubrimos, trabajando, fuimos descubriendo los elementos con los que estábamos transformando la ciudad. Íbamos, a mí me gusta pensarlo en esos términos, pegando unas piezas de rompecabezas y de manera extraordinaria íbamos viendo cómo iban encajando. El tema de urbanismo social, en la forma como ocurrió, nosotros no arrancamos diciendo que íbamos a hacer urbanismo social y que se hacía de una manera, sino que empezamos a trabajar sobre un territorio con diferentes actores simultáneamente participando con diferentes tareas y pronto nos dimos cuenta de cómo podíamos integrarnos, intervención integral, tener un gran equipo para coordinar todo ese trabajo y articularlo y demostrar la potencia y el beneficio que tiene cuando se puede hacer de esa manera. Entonces, esa experiencia nuestra era muy emocionante día a día. Nosotros éramos nuevos en la política, yo nunca en particular había sido político, no había tenido un cargo público de nada, y entonces cada día con ese equipo que ya he señalado también varias veces, íbamos avanzando, descubriendo, transformando, y nosotros no nos poníamos barreras de nada. Teníamos la seriedad, el rigor del conocimiento que es necesario y nunca va a reemplazar, nunca podrá ser reemplazado por la habilidad del político, por la intuición que uno pueda tener, que se necesita también. Ese conocimiento lo teníamos con personas formadas como Alejandro, pues en diferentes lugares del mundo, pero teníamos la pasión y la convicción de que estábamos cambiando la ciudad y trabajamos de manera conjunta. Todo eso que íbamos viendo, por supuesto, requería un liderazgo, requería una visión previa. Esto no empieza a darse porque sí de manera aleatoria. Teníamos una visión. Hablo en primera persona acá por un segundo. Yo vengo del mundo de la educación, ¿sí? Y desde que entré a la política, una de las obsesiones siempre fue vamos a hacer de la educación, entendida en un sentido amplio, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, el eje de la transformación de la ciudad. Entonces, pegábamos, repito, piezas y las íbamos juntando y teníamos una forma de ir contando esa historia paso por paso. Cada paso que dábamos, contábamos. Cada paso que dábamos, nos maravillábamos nosotros. Teníamos esa ilusión tremenda y la magia de ver cómo las cosas iban pasando y se iban desarrollando. Eso no es tan sencillo repetirlo. Y va a ser muy difícil que se vuelva a repetir en Medellín, yo creo que muchos años. Pero sí hay elementos, y por eso estamos nosotros, que uno puede identificar, que no tiene que ser volver a ser nosotros y volver a repetir esta historia, y esa es la parte emocionante ahora, identificar las componentes, los principios básicos que hay detrás de todo esto, y se puede hacer en muchas partes, en muchas escalas, en muchas dimensiones. Pero siempre se necesita, y por eso arrancó hablando del liderazgo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era gobernador, cuando fui elegido gobernador en el estado de Antioquia, departamento de Antioquia, decimos nosotros en Colombia, tiene 125 municipios. Entonces tenía que trabajar con 125 alcaldes regados por una geografía dificilísima como tiene el departamento de Antioquia, 6,5 millones de habitantes, que son más habitantes que Panamá, que Costa Rica, que Uruguay, que Noruega, que Finlandia, o sea, una conformación tremenda. Y antes de arrancar les decía yo a los alcaldes, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos van a recordar? Recuerden esto, y esto yo lo reitero, toda la persona que entra en la política, por el camino que sea, quiere ser reconocida. Todos queremos que nos reconozcan. Y eso es parte de una observación que me gusta hacerle a las personas que están en el mundo técnico, porque muchas veces hay personas que vienen del mundo técnico que desprecian a los políticos, y no los desprecie. Y yo me he enfrentado con muchos y soy un elemento extraño en ese mundo, pero nunca los desprecie. Y todos necesitamos reconocimiento. Y
cuando les preguntaba eso, la mayoría decía, yo voy a trabajar por las obras sociales, voy a hacer muchas intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y decían muchas, una lista larguísima. Yo les decía, no te va a recordar nadie si no tiene una identidad, unos puntos básicos, prioritarios sobre los cuales va a trabajar y sobre los cuales puede articular su gestión. El urbanismo social se articulaba con nuestro sueño político y permitía darle vida a ese sueño político y lo expresaba en la mejor forma posible y podíamos narrarlo, contar esa historia. Todos esos son elementos que se pueden incorporar y que vamos a incorporar dentro del curso y los vamos a compartir con ustedes, aprendiendo de ejemplos y pues con las experiencias por otros lados, pero siempre reiterando, reconozcan a los políticos, porque en este mundo de las políticas públicas, Pablo de la Peña, que sí, lo hemos hablado ya más de una oportunidad, se habla mucho de tomar decisiones tomadas basadas en la evidencia. La palabra evidencia se convierte en algo muy importante. Claro que la evidencia es importantísima, el rigor es importantísimo, pero el contacto humano, entender el tejido social de las comunidades, entender otros elementos son fundamentales para hacer la política. Entonces, cuando vayan a hablar con un político, no le hablen de manera arrogante diciendo, esto es lo que tiene que hacer usted, nosotros ya sabemos, usted que es un político, no, reconózcalo, respételo, invítelo a compartir. Y cuando uno logra seducir, porque esto es muy atractivo, y es muy atractivo en muchas partes, pero seduciendo a los políticos, respetándolos, reconociéndolos y mostrándoles la riqueza que tiene. Cuando le llegue el arrogante técnico a decirle, esto es lo que tiene que hacer, no lo hace nunca. Y le pueden decir lo que quiera al político y eso es irrelevante porque él va a tomar las decisiones. De eso también les voy a contar para que lo incorporemos en todo el diseño del taller de urbanismo social. Muchas gracias, Sergio, Alejandro, José Antonio. Pues ya se abrió el debate muy interesante porque hemos escuchado de la importancia de la visión, de la importancia del liderazgo político, de la importancia de también escuchar a las personas, ¿no? De este conocimiento que hay de recorrer las calles, de escuchar a vecinas, a vecinos, a la población, lo que le pasa. Y el urbanismo social, su nombre lo dice, social, se basa en las necesidades también de las personas. Entonces, yo quería preguntarles aquí cómo han logrado, digamos, compaginar desde una visión técnica, a lo mejor a veces más de escritorio, a esta visión más de territorio de entender las necesidades que le apremian a la sociedad en lo inmediato y cómo esto articularlo todo en una misma narrativa, en una visión y en proyectos estratégicos. ¿Cómo entonces, para poder ser recordado o recordada, tenemos que poner sobre el papel, priorizar y poner sobre el papel cuáles van a ser los primeros proyectos con los que empezamos? ¿Cómo se enfrentaron ustedes a estos retos? ¿Cómo lograron tomar estas determinaciones? Al final, ¿qué fue lo que prevaleció en esta toma de decisiones? Karina, ¿podemos cambiar el orden de las respuestas si me toca a mí de último esta vez? Perfecto. Adelante, Sergio. Muy bien. Claro. Mira, doy el ejemplo que elaboraré con mucho detalle en nuestro curso. Nosotros llegamos a la ciudad y lo primero que nos planteamos es qué problemas queremos resolver. Quien lidera, la personalidad de quien lidera, impregna toda la administración. Y las personalidades que nosotros tenemos, que son muy diferentes, y no digo que sea mejor la una que la otra, pero va asociado con la personalidad de quien conduce. En México es muy distinto un país donde lo conduce Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto. Son muy distintos y la personalidad de cada uno marca lo que va a hacer el gobierno. Eso tengámoslo muy claro. Entonces, por ejemplo, yo vengo del mundo yo soy matemático y soy profesor. Entonces siempre empezaba, ¿qué problema vamos a resolver? Y nosotros señalamos 3 problemas que siguen y que están en muchas partes, pero los señalamos de manera explícita: las desigualdades, la violencia y la corrupción. ¿Y cómo vamos a trabajar sobre esos problemas? Y vamos a plantear unas soluciones. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer primero, y éramos personas de diferentes campos, que es parte bien emocionante de lo que construimos y es algo que también vale la pena señalar acá, que se los voy a contar cuando nos encontremos. Es importante tener personas de diferentes disciplinas, no solamente arquitectos, diferentes disciplinas, sociólogos, personas que entiendan el mundo desde diferentes ángulos.
Eso es muy importante para llegar a este tipo de cosas. Entonces teníamos personas que mirábamos el mundo de esa misma ciudad con diferentes experiencias, diferentes trayectorias y diferentes miradas. Entonces empezamos a plantearnos cuál va a ser la respuesta que nosotros queremos darle a estos temas. Doy un ejemplo para ilustrar, que es algo bien importante. Nosotros sabemos que la violencia, el poder de los violentos es el miedo. Un violento, su poder es el que tiene un arma que dice, yo mando, y si usted no responde, yo lo puedo asesinar. Lo estoy hablando de los términos más crudos. Ese es un poder tremendo de los violentos. Y los violentos lo que van logrando cuando van dominando las comunidades es las van fraccionando, se van dividiendo. Nosotros queremos una ciudadanía de interacciones, de puentes tendidos entre muchos sectores de la sociedad, y lo que va haciendo la violencia y las desigualdades y la corrupción es que van fragmentando las ciudades, las van encerrando en pedazos, van viviendo las personas en círculos cerrados, hay miedo de ir de un lado a otro, se reduce la vida, se reducen las libertades y no hay comunidad. Eventualmente se convierte en una sociedad donde es sálvese quien pueda. Nosotros sabíamos que para enfrentar el miedo nos teníamos que volver a encontrar. Teníamos que construir los espacios donde nos íbamos a encontrar. Y no eran los mismos espacios de antes, porque esos espacios eran los espacios de la destrucción, de la muerte, que Medellín había visto en momentos, pero pues donde, por ejemplo, en el año 1991 tuvimos 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, lejos, la ciudad más violenta del planeta. Entonces sabíamos que para enfrentar esos temas teníamos que volver a juntarnos, encontrarnos. Y entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser? Y ahí es donde empezamos a trabajar y entendemos esta expresión. A mí les digo 3 expresiones que a mí me gusta decirlas, ustedes las miran desde su perspectiva. Le dije, vamos a cambiarle la piel a la ciudad. La ciudad había visto la sangre y la muerte en el territorio, nosotros íbamos a cambiarle la piel. Sabíamos que íbamos a construir como un mensaje muy importante, lo más bello para los más humildes. Esa idea de que las intervenciones en términos estéticos, éticos y sociales más extraordinarias iban a ser en los territorios donde se dio el urbanismo social, ¿sí? Y sabíamos que nos teníamos que encontrar en espacios donde pudiéramos desarrollar nuestras capacidades, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Esa era la visión. Entonces, cuando íbamos a actuar sobre el territorio, nosotros sabíamos a qué íbamos. Sabíamos en qué territorio íbamos a estar, sabíamos qué problemas íbamos a resolver y sabíamos que íbamos a usar estos elementos para encontrarnos. Entonces, cuando ustedes van allá, encuentran los parques biblioteca, el Parque Explora, el Jardín Botánico, los centros de cultura, la transformación de colegios, encuentran las vías que intervenimos para conectar la ciudad, empiezan a encontrar un montón de elementos y cada elemento de esos tenía un sentido dentro de un proyecto político para derrotar la violencia, volvernos a encontrar y desarrollar las capacidades de la gente. Entonces, esto no es qué tan bonito hacer edificios, y los edificios bien lindos y se ganan premios y buenísimo, pero era un proyecto social donde los edificios, esa intervención urbana, era una componente central del proyecto político. Sí, totalmente de acuerdo. Y además desde una visión de ciudad en donde había una articulación, una razón de ser entre cada uno de estos distintos proyectos. Y creo que también ese es un reto importante, la escala que decía José Antonio Torres. O sea, no es lo mismo trabajar en una ciudad a trabajar en muchas ciudades. Cuando yo estuve en la subsecretaría y todavía hoy la SEDATU con el arquitecto Román, pues están haciendo obra en todo el país y el reto de entender las escalas, de entender la aproximación desde lo local, desde lo subnacional, desde lo nacional, pues eso es bastante complejo, pero creo que hay un punto de coincidencia y tiene que ver con reducir las desigualdades y uno de los retos a los que nos enfrentamos en las ciudades latinoamericanas es la gran inequidad y la gran segregación socioterritorial que existe, pues porque vivimos en unas sociedades pues muy, muy desiguales, entonces donde las personas pobres quedan aisladas, quedan estigmatizadas en ciertos lugares y en donde a veces no volteamos a ver o no generamos estos espacios de encuentro. Entonces a lo mejor, José Antonio, tú nos puedes contar desde lo que han hecho en el Distrito TEC de poder realmente generar estos espacios de vinculación, de encuentro entre la comunidad estudiantil, entre los entornos y a qué retos también se han estado enfrentando a lo largo de estos años. Sí, muchas gracias Karina. Y pues riquísima conversación. También un poco compartir esta
complejidad de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad manifiesta muchos problemas, ¿no? Y vemos inseguridad, vemos falta de limpieza, vemos decadencia en espacios públicos, vemos abandono, ¿no? En las calles, en las casas. Pero entender qué está causando todo eso no es tan fácil, no es tan natural, no es tan obvio, ¿no? En el caso del Distrito Tech vivimos una inseguridad, vivimos una crisis de inseguridad que, bueno, llegó a la muerte de 2 de nuestros alumnos, ¿no? Y el tema inercial era, pues la inseguridad nos está golpeando, ¿no? Y efectivamente la inseguridad nos golpeó a toda la ciudad. Pero una segunda mirada, quizás con un enfoque inicialmente un poco más técnico, nos demuestra que es el abandono el que está generando en esta zona en particular ciertas condiciones muy particulares de inseguridad. Y entonces, ¿cómo atender ese abandono y cómo revertir ese elemento causal que se ve reflejado en una serie de cosas? Originalmente no es tan obvio, ¿no? Se requiere una serie de análisis, de reflexiones técnicas, analíticas, bien dice Sergio, con muchos puntos de vista y con muchas perspectivas, no solamente una, que permita identificar estos elementos causales. Y una vez identificándolos, compartirlos con la comunidad y entonces pasar por el proceso de encontrar las soluciones que son factibles y que son realmente soluciones que la comunidad está dispuesto a sumarse. Entonces yo aquí hago una especie de reflexión en el caso del Distrito Tech, pero de los distritos, de cómo esta mirada técnica, pero después confrontada a la realidad de las comunidades y a la... Yo siempre digo que si el plan del Distrito Tech se hubiera quedado con la mirada técnica, hoy estaríamos igual que hace 10 años, ¿no? Pero porque pasó por esta reflexión pública, esta reflexión ciudadana, esta depuración de los planes técnicos para convertirle en planes compartidos con la comunidad, que se reflejó una visión en la que todas y todas nos sumamos. Y bueno, y todas es un decir, porque tampoco nunca se logra que la totalidad de la comunidad quiera moverse en una dirección, pero al menos una masa significativa importante. Pero yo nada más mi reflexión es esta necesidad de moverse en estos dos mundos, ¿no? De una manera cómoda y no sentirse afectado porque mi solución técnica fue modificada por la opinión de la comunidad, ¿no? Entonces, esta necesidad de navegar en estos dos mundos con comodidad, con agilidad y tomar las mejores decisiones para las y los ciudadanos, es una reflexión que me surgió. Probablemente no respondí a tu pregunta, Karina, pero me surgió esta reflexión por la conversación que estamos teniendo. No, está muy bien, muy bien. Alejandro, adelante. Sí, tenía preparado como algo más organizado, pero voy a arrancar al revés. Para nosotros y para mí ha sido de alguna manera muy importante que el tiempo pase en los procesos de transformación y algunos de los programas y proyectos que hemos realizado en Medellín y que también he tenido oportunidad de hacerle seguimiento en otras partes. Porque la lectura y la forma como uno puede evaluarlos y valorarlos es distinta. Quiero decir, hay programas y proyectos que se comportan exitosamente 4, 3, 4, 5 años, pero después de 10, 15 años, pues son mucho más frágiles a los avatares de las discontinuidades políticas y terminan de alguna manera no cumpliendo temporalmente los objetivos, pero no de forma sostenible en el tiempo. Y un poco, para mí, una de las lecciones, sin duda, que me ha llevado y que nos llevó a nosotros a fundar el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales en Medellín y también a dedicar mucha parte del esfuerzo del centro a formar de alguna manera procesos que conecten diferentes sectores con el territorio y la capacidad local de esos lugares para generar procesos de alguna manera con nuevos programas y proyectos, pero también procesos de alianza que logren diseñar estrategias y acciones desde el principio con mayor participación y confluencia de actores.
En el caso de Medellín hay ejemplos claros como el Parque Explora, el Centro Cultural de Moravia, otra serie de programas que después de 15 años han crecido orgánicamente, son sostenibles, se convierten en empresas culturales, están enraizados con la comunidad y han resistido avatares políticos, inclusive el que estamos viviendo en estos años, últimos años en Medellín. Quiere decir, y yo creo que entender cuáles son las claves y razones de cómo se puede diseñar un proceso de ese tipo desde el principio, que no es una fórmula, pero sí son ciertos principios que deben de alguna manera compartir, yo creo que es muy importante. Y esa es yo creo que uno de los aprendizajes que combina, yo creo que combina estos dos universos que Sergio y José Antonio nos traen aquí. Combina la escala pequeña del distrito, de las personas, la gestión de alguna manera cívica y privada y el liderazgo público inteligente que puede y de alguna manera puede también ser actor y liderar y potenciar y elevar algunos de esos procesos de alguna manera que tienen origen también en el territorio, en la ciudad. Yo sin duda pienso que todavía no tenemos las formas que necesitamos de gobierno. Lo digo con respeto con Sergio, quiero decir, creo que nuestra experiencia en la alcaldía de Medellín fue absolutamente excepcional, pero hablando, dijéramos, de un promedio más genérico, creo que los gobiernos tienen que ser mucho más inteligentes en tener la capacidad y proximidad de leer una serie de procesos, dinámicas y programas que existen en el territorio y poner sus agendas propias para elevar y conectar muchas de estas iniciativas de alguna manera que están allí. Una de las virtudes y de los temas también únicos, o yo diría diferenciadores, que nos permitió a nosotros liderar de alguna manera estos procesos de urbanismo social, los proyectos urbanos integrales y también generar procesos cercanos a los territorios y la comunidad, es que muchos de nosotros que hicimos parte de esos gobiernos cívicos en esos años de Medellín, veníamos cada uno trabajando de forma distinta por años en el territorio de diferente forma. Quiero decir, varias personas del equipo de Sergio fueron personas absolutamente claves en procesos anteriores de convivencia, comunicación pública, procesos sociales. Nosotros llevábamos años trabajando desde la academia, pero trabajando en el territorio con comunidades en muchos sectores donde estábamos. Quiero decir, esa cercanía, esa empatía, esa generosidad con el tiempo, esa capacidad de escucha, esa necesidad de sentir respeto por las historias de las personas que están en el territorio y a partir de esto agregar obviamente una visión nueva. Tenemos que soñar en cosas nuevas, pero yo creo que esos temas son muy importantes. Y en ese sentido voy a mencionar algo, pues seguramente hay muchas otras cosas que no vamos a hablar hoy, que tendremos oportunidad de desarrollarlas con más nivel de detalle en el curso, pero yo creo que los procesos y los programas que se deben diseñar deben tener varias agendas simultáneas, quiere decir, no deben ser procesos cerrados que respondan a una sola dinámica. Un proceso de transformación urbana en un lugar puede tener una agenda cultural de activación, puede tener una agenda de mejoramiento del espacio público, puede tener una agenda de emprendimiento, puede tener una agenda de mejoramiento del transporte, que articuladas no necesariamente tienen que desarrollarse de forma ideal, porque uno se va a encontrar con que algunas tienen los líderes adecuados, otras no tienen los recursos posibles, pero la idea, y sin ninguna duda lo mencionabas tú, lo mencionó José Antonio también, tener también una estrategia que combine diferentes escalas, acciones y programas que sean cotidianos y cercanos a la comunidad, que se combinen con acciones y escalas también estratégicas de escalas mayores que permitan de alguna manera generar un proceso más colectivo, pero siendo inteligentes con espacio para que la comunidad vea y se vea representada en su cotidianidad allí. Esos procesos hay que concebirlos así, se pueden diseñar así. Entonces, esa combinación de escalas, la concepción del plan y acción, quiero decir planear, pero generar acciones de corto y mediano plazo, construir credibilidad y confianza, se hace cumpliéndole a la comunidad y eso también tiene que requerir una articulación interinstitucional y una capacidad de gestión que le cumpla a la comunidad. Para eso se requiere liderazgo también. Bueno, yo creo que hay una serie de factores muy importantes, pero sin duda termino con lo que empecé. Elevar la capacidad local, construir con la capacidad local y empoderar de alguna manera muchos de estos procesos, sin duda son una garantía muy importante para la continuidad en el tiempo de las políticas y los programas.
Muchas gracias, Alejandro. Pues ya pasamos al espacio ahora de preguntas y respuestas por parte del público y me gusta mucho porque Edith Tornero justo tiene una duda que es muy similar a la siguiente pregunta que quería yo decirles y es, bueno, Edith, pero también por acá ya la perdí. Por acá perdí una pregunta que era sobre el tema de equipo. Se ha hablado de que es bien importante la conformación de ese equipo, que sea multidisciplinario, que tenga, perdón, Jorge, por acá estás, Jorge Enrique Acosta. Y justo él dice, ¿qué aconsejan para hacer un trabajo productivo en un municipio muy pequeño y con pocos recursos? Y él nos habla desde Santa Bárbara, en Colombia, que es un municipio categoría 6. ¿Quién se anima a contestar la pregunta Sergio, de... eso es una pregunta para el alcalde, ¿no? ¿Me la puede repetir, por favor, Karina? Sí, con Estás... muchísimo gusto. Jorge Enrique pregunta, ¿qué aconsejan para hacer un trabajo productivo en un municipio muy pequeño y con pocos recursos? Y también, ¿cómo se conforma ese equipo? Bueno, no sé cuál es la condición de Jorge Enrique en el municipio, ¿cierto? Si es el alcalde o está trabajando en la oficina de planeación del municipio o tiene una ONG o quiere organizar algo en su municipio. Pero yo creo que el criterio y el dinero, el dinero, pues póngalo a un lado por el momento. Identifique cuáles son los proyectos de acuerdo a su visión. Si quiere ser el alcalde, por ejemplo, del municipio, aquí estoy viendo que dice que es un arquitecto que trabaja particularmente en este municipio. Pues mira, entonces a lo que le debe responder es Alejandro, que es un arquitecto, pero lo que yo digo es lo siguiente, uno siempre tiene que tener claro a qué es lo que va, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que lo inspira, cuál es su proyecto, cuál es su propósito. Si no tiene, pues cualquiera sirve. Si tiene un propósito, si tiene una obsesión, si tiene una forma de relacionarse con el mundo, lea ese lugar desde esa perspectiva. Identifique las diferentes componentes que tiene el lugar y ya después entenderá y mirará cómo puede trazar un camino. Pero pues Alejandro, que es arquitecto, que nos diga cómo que hace un arquitecto en un pueblo pequeño, muy lindo, además es del departamento de Antioquia precisamente, en unas montañas muy especiales. Eh, Alejandro, ¿nos puede decir? Sí, no, depende de donde el arquitecto esté sentado. Quiero decir, qué tipo de responsabilidad y de capacidad tenga. Eh, cuando uno trabaja en los temas de las ciudades, puede ser una población pequeña o una ciudad grande. Claro, las escalas son distintas, pero los problemas son complejos. Quiero decir, inclusive para poblaciones pequeñas, hay los temas urbanos, en ellos inciden una diversidad de factores muy amplia. Y tal vez donde más es común cometer errores es tratar, como lo dijo Sergio en un momento, tratar de solucionar todo y tratar de apostarle de alguna manera dijéramos, a soluciones que por querer cubrir todas las dimensiones, pues de alguna manera no logran focalizar los recursos, los esfuerzos e impactar realmente los drivers o de alguna manera los problemas que son los estructurales o los principales que están allí. Entonces, sin duda, hay que pensar integralmente y generar programas y políticas holísticas, pero sin embargo yo siempre afirmo que estos procesos urbanos, por lo menos desde la dimensión técnica, que es la que a mí me corresponde más tiene que ver con, dijéramos, con un enfoque de precisión. Quiere decir, hay que tener foco, zonas, acciones estratégicas localizadas, identificar claramente sobre qué sistemas y sobre qué programas realmente van a ser los que van a conducir y cuáles van a ser los complementarios. Y en ese sentido,
también hay que ser muy pragmático y posiblemente menos ambicioso en dónde están los recursos de ese municipio, humanos y económicos. Y pensando, por ejemplo, a mí que me ha tocado trabajar, me tocó trabajar con Sergio y me ha tocado trabajar también con otros gobernantes, yo creo que no es la visión del técnico de forma autónoma, sino es cómo nuestras herramientas son capaces de alguna manera de articular y de darle forma a un relato mayor, y hay un deseo colectivo que hay que construir en la comunidad. Y yo creo que ser capaces de consolidar eso que genere de alguna manera también una empatía y una movilización mayor, pues facilita mucho los procesos. Pero hay que ser preciso, hay que ser acotado y hay que tener foco. Y hay que tener claras las etapas de ejecución. Ahora, una última recomendación. Tiene que ser exitosas las primeras acciones que se hagan. Si las primeras acciones fracasan, no va a tener continuidad el programa. Entonces, quiero decir, uno puede hacer planes absolutamente extraordinarios que tienen un alcance, llamémoslos, que responden a problemáticas reales, pero ese camino de cómo llegar a darle continuidad a esos procesos se diseña y se ejecuta y se construye confianza sobre él también. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tienes tu mano levantada, Ernesto? No sé si quieres hacerles una pregunta. Sí, quisiera hacerles una pregunta, gracias. Primero, buenas noches y buenas tardes a todos. Quiero felicitar a los 3 expositores, para los 4, incluyéndote, Karina, perdón, expositores por haber hecho una sinopsis tan interesante y tan completa y compleja de lo que es el urbanismo social. Han dejado sumamente en claro que los gobiernos locales han sido rebasados, están fuera de su capacidad para resolver las necesidades de sus gobernados. Han dejado sumamente claro que la ciudad es un ente viviente, cambiante, que se modifica día a día, y por las mismas condiciones, finalmente, esa falta de capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades y satisfactores de los gobernados y la ciudad tan cambiante y tan dinámica, pues han venido a saturar el territorio a tal grado que lo desgastan, inclusive lo prostituyen. Todo eso lo han dejado muy claro. Han dejado muy claro que el éxito de todo esto está en la universalidad de los actores, sean de todas las disciplinas, sociólogos, urbanistas, planificadores, ingenieros, arquitectos, etcétera, ¿no? Pero la pregunta específica es, en el caso de lo que platicaron, lo voy a llamar con mucho respeto y con mucho envidia de la buena, el milagro colombiano, el milagro de Bogotá, el milagro de Medellín, el milagro de Barcelona, el milagro de Curitiba, finalmente han tenido un punto de confluencia que es la voluntad política del gobierno local en la escala local en el momento adecuado. Entonces, finalmente, percibo que eso no lo tenemos en México. Podemos tener todo lo demás, capacidad, sociedad civil organizada, sociedad civil que aporte creatividad, dinero, empuje, liderazgo, pero si no hay una verdadera voluntad política del gobierno local en la escala que queramos, esto no se desdobla a los resultados que ustedes han logrado. ¿Qué se puede hacer para incentivar desde lo privado a que los gobiernos locales pierdan el miedo a crecer y a soltar el poder para que sea la sociedad civil quien determine el rumbo de la ciudad a la cual quieren llegar a vivir? Muchas gracias, Ernesto. Y les voy a pedir a tanto a Alejandro como a Jorge, que tienen la mano levantada. Nos quedan 14 minutos, entonces si nos escriben su pregunta, creo que así podemos poderles contestar y también escuchar todas las voces. Entonces, para contestar a Ernesto, no sé si Sergio o Alejandro, o incluso José Antonio, aunque él no es parte del milagro colombiano, pero sí del milagro del TEC, que nos puedan compartir. Adelante, Sergio, te vi ya tomando el micrófono. Yo doy una respuesta muy rápida, Ernesto.
y es lo siguiente, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar que la sociedad civil le dice a los gobernantes qué es lo que hay que hacer. Necesitamos escoger gobernantes que tengan unas calidades que nos permitan, entre otras, ser capaz de escuchar. Y voy a decir una frase que dije hace poco que me parece que me gustó mucho porque permite ilustrar permite ilustrar algo muy importante del tema del liderazgo, y es el que escucha abre puertas, ¿sí? Cuando uno escucha, abre puertas. Y tiene que ser capaz de escuchar sociedad civil, pero la sociedad civil no es toda la sociedad. Y pues ese gobernante, esa persona que esté a cargo de liderar, repito, yo siempre digo, conduce. Esa es la responsabilidad que tiene. Eso no lo vamos a reemplazar. Si lo escogemos mal, si es pésimo, pues eso es una consecuencia que va a pagar toda la sociedad y habrá que reflexionar sobre eso. Pero necesitamos, y ahí voy a un punto que siempre es difícil, que se participe en política. Muchos de ustedes que puedan participar, que se atrevan a meterse a lo público, porque es un mundo difícil en muchos aspectos, pero ahí es donde está la conducción. En eso no nos equivoquemos. Y los políticos no lo van a entregar y decir, bueno, sociedad civil, venga, dígame qué es lo que tengo que hacer yo. No va a pasar con ninguno, ni debe pasar, porque el político, la persona que se expone, la que participa, debe conducir la sociedad. Y si es muy malo, pues la sociedad va a pagar las consecuencias de haberlo elegido. Entonces, exigencia con los políticos, estar acompañando con rigor, con seriedad, todo eso es necesario. Y seguro que una persona que esté en la política, que quiera transformar, tiene que tener la capacidad de escuchar a muchas personas, organizaciones de la sociedad civil, pero no va a ser alrededor. Ernesto, no sé de dónde vienes, en dónde estás, pero muchas personas, por favor, métanse a la política, métanse. Yo me metí a este mundo, hablo pues en primera persona con la autoridad que me da de ser ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional en Colombia. Y tomamos la decisión de participar en política y cambié de vida, ¿sí? Pero eso fue una decisión de atreverse a participar por la insatisfacción, porque nosotros sentíamos y creíamos que esos políticos que estaban ahí eran atroces. Y dijimos, pues nos vamos a quedar toda la vida llorando y quejándonos de que son muy malos. Y entonces vamos a quedar, entre comillas, con la satisfacción de que nosotros somos buenos y que sabemos qué es lo que hay que hacer, pero los políticos son malos y nunca lo hacen. Y entonces así nos vamos a morir llorando y quejándonos. Y ahí fue donde decimos, vamos a participar y nos atrevimos. No es tan sencillo como parece, advierto, porque la cosa es compleja, pero hay que atreverse, hay que meterse, hay que ensayar y yo creo que eso también es posible y se necesita. Muchas gracias, Sergio. Voy a leer 3 preguntas que están en el chat porque creo que así podemos aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan. La primera la hace Edgar Cruz y Edgar nos pregunta qué se puede hacer desde el sector privado, sobre todo cuando participa en temas de construcción de la ciudad, para evitar riesgos de corrupción y que desde la perspectiva privada se puedan generar proyectos política y socialmente sostenibles. ¿Cómo desde la iniciativa privada podemos evitar la corrupción y sumarnos a estos proyectos políticos? Esa es la pregunta de Edgar Cruz. Y por acá también nos pregunta Jorge, es una pregunta muy puntual, si tocaremos los roles de lo público y los de la sociedad civil en el curso, si también habrá espacio para hablar de la iniciativa privada, desarrolladores inmobiliarios, como actores que inciden en la ciudad. Y por último, Jorge Enrique Acosta nos pregunta cómo se puede canalizar su interés por el urbanismo social con las personas candidatas a alcaldes, ahora que estas iniciativas no se vuelvan promesas vanas de campaña y sean aprovechadas por ellas y ellos. No sé si José Antonio quiera, yo tengo algo para comentar sobre este tema de lo privado y lo público, pero no sé, José Antonio, si tú quieras entrar allí que creo que es muy importante esas preguntas de que en el curso vamos a tener un espacio, yo creo que muy interesante de diálogo, confrontación y de alguna manera conclusiones sobre dijéramos, esas fuerzas privadas y públicas ambas. Sí, sí, sí.
Es una excelente pregunta porque además es un excelente reto, ¿no? Digo, la ciudad la regula, la norma, las autoridades, pero termina siendo construida por los privados, ya sea los desarrolladores o las personas que con un proceso de autoconstrucción construyen su casa, como en México, pues es la mayoría de los hogares, ¿no? Entonces, esta reflexión de estos principios que tanto Sergio como Alejandro han hablado, ¿no? No es solamente para las autoridades o para los políticos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los que estamos en este espacio es generar un lenguaje compartido entre autoridades, desarrolladores, sector privado, sector público. Eso es objeto de las reflexiones que tendremos en el curso como un reto vigente y que no necesariamente hemos resuelto, pero que hemos avanzado en una conversación muy interesante. Y por otro lado, también compartir, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos observado en los proyectos distritales que tenemos, cómo el sector privado reacciona de manera muy particular a una transformación del espacio público, sin necesariamente un mecanismo de coordinación, simplemente por una reacción positiva ante la transformación de calidad del espacio público. Hay ejemplos muy interesantes de esto que estaremos reflexionando, pero la pregunta que planteas, yo creo que es una pregunta vigente que vamos a tener que en el curso, pues profundizar y explorar y en conjunto, pues llegar a algunas reflexiones y algunos aprendizajes. Sí, yo voy a José Antonio, agregar de alguna manera alguna reflexión allí, porque sin duda, la realidad de la ciudad se da con dinámicas y fuerzas desde el sector privado en gran parte. Quiero decir, se da de forma diferente de acuerdo a los contextos y de alguna manera también a los, dijéramos, al contexto de las sociedades en donde al que las ciudades pertenecen. Pero el sector privado construye y consolida una gran parte de nuestras ciudades, sin duda. Y muchas veces, de alguna manera, sin tener injerencia desde el punto de vista de los gobiernos. Ahora, dicho eso, también las grandes transformaciones y el cambio de relato en la ciudad, de alguna manera, las transformaciones que cambian estructuralmente la ciudad, requieren y se dan desde gestiones de gobierno con liderazgo y con claridad en las políticas públicas y en la capacidad de hacerlos. Esa fricción y esa confluencia, llamémoslo, de esas dos fuerzas, viven las ciudades. Y sobre ambas yo creo que se puede incidir positivamente en relación con construir y orientar para tener mejores ciudades, más incluyentes, abiertas, ciudades más felices y más sostenibles. Yo creo que uno de los temas que vamos a tener en el curso y que aquí se empieza a dibujar, Karina, y yo creo que vas a hacer ahí un rol, tienes que poner en fricción estos dos mundos aquí con nuestras experiencias para realmente sacar conclusiones entre todos, inclusive entre quienes van a participar y van a estar participando. Tenemos que sacar conclusiones positivas en ese sentido, porque son dinámicas que una no reemplaza a la otra, ambas necesarias, pero en la realidad de nuestras ciudades es un péndulo en donde hay momentos, llamémoslo, virtuosos o mejores del sector público y otros donde no son tan buenos del sector público, y tenemos que tener herramientas y capacidades también para desarrollar de forma, llamémoslo, mucho más viral, una multiplicación de iniciativas que podamos de alguna manera construir mejores lugares para vivir. Entonces, la pregunta yo creo que es muy pertinente, porque no es que la reflexión y lo que vamos a hablar, el 100% va a ser desde el gobierno y lo público. Yo creo que va a haber una gran parte de esto, pero también, sin duda, sobre la movilización, sobre el activismo, sobre el liderazgo y la capacidad, llamémoslo también, de los diferentes empresas, organizaciones que construyen la ciudad, pues también tenemos que ser capaces de encontrar una forma de articularnos mejor.
Muchas gracias, Alejandro. ¿Puedo complementar un poco? Por supuesto, adelante, Y Sergio. es desde la siguiente perspectiva. Y vuelvo y reitero, por eso la primera parte de lo que voy a presentar yo con ustedes y voy a trabajar es el tema del liderazgo. El que conduce, el equipo que conduce, el gobierno, conduce, ¿sí? Para eso está y por eso se metieron en la política y por eso queremos llegar al poder, para cambiar y para hacer realidad nuestros sueños a través de la política y lo público. Nosotros aprendimos algo muy rápido desde muy temprano, desde la primera campaña electoral, que fue conectar mundos. Las expresiones de las organizaciones sociales, las ONG, diferentes comunidades que tienen manera de organizarse. En Colombia están juntas de acción comunal, las personas del mundo académico, los que venimos del mundo académico, del mundo de la cultura, del emprendimiento. Hay una cantidad de expresiones de esa sociedad civil que están ahí y desde la campaña, desde que empezamos a participar en política, participamos y convocamos a muchas de esas instituciones para enriquecer el proyecto. Entonces, eso hay que buscarlo desde mucho antes. No es que ahora ya ganó la alcaldía, ya ganó el gobierno y ahora empiece a buscar la gente. Viene desde antes ese proceso de, ya lo había dicho anteriormente, escuchar, saber escuchar y relacionarse en una forma constructiva con expresión. Cuando nosotros llegamos a cualquier problema, cualquier tema que íbamos a hacer, yo recuerdo siempre pensando, ¿quiénes en esta ciudad o en el mundo pueden aportar a resolver este tema? Entonces, siempre, naturalmente, siempre, por supuesto, yo vengo del mundo académico, mirar en las universidades que hay gente que participa en las organizaciones sociales, en las empresas, a través de diferentes fundaciones, experiencias, etcétera, y los convocamos a participar en la solución del tema. Pero eso requiere una visión muy distinta del poder público, porque muchas veces el poder público es ganamos nosotros, solo nosotros, a los que derrotamos, pues ustedes ya saben para dónde los mandan en México, ¿sí? Nosotros gobernamos y tenemos el poder y lo vamos a usar. Eso es un liderazgo distinto. Entonces, repito, el punto es, si usted llega al poder, ¿cómo llega al poder? ¿Cómo puede convocar? Parte del éxito de nosotros fue que teníamos la capacidad para convocar a muchos a participar en la transformación. Y eso nos permitía acelerar los procesos. Íbamos mucho más rápido que lo habitual dentro de una estructura pesada que es difícil muchas veces del Estado en los diferentes niveles. Y eso está asociado con escuchar, condición de liderazgo y tener esa disposición a articularse con otros sectores. Eso cuando funciona, funciona. Ahora, un error que también lo he comentado y lo comento yo muchas veces en el TEC conversando en reuniones de Exatex o de los consejos directivos del TEC en diferentes campus, por ejemplo, les digo yo, pero no cometan el error, y hablando desde la perspectiva de los políticos, de decir, es que los empresarios son los que saben cómo son las cosas. No, se los dije anteriormente, no son los técnicos, ¿sí? Que llegan los técnicos y le dicen, usted es un tonto, y lo que hay que hacer es esto porque yo sé. Y muchas veces también de la misma perspectiva se dicen que los empresarios son los que saben, porque ellos son los que generan riqueza y nosotros los políticos no generamos riqueza. Eso es un error monumental. Repito, nos tenemos que respetar, reconozcan a las personas que están en la política, exigiéndoles, ¿sí? Lo peor que pueden hacer con un ser humano es menospreciarlo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para establecer estas relaciones en todos los niveles, ¿sí? Entonces, porque no va a ser, pero de eso vamos a hablar pues en el curso, en el curso que vamos a tener y seguro que vamos a tener comidas y cenas donde vamos a estar hablando de estas cosas y nos vamos a animar a decir muchas cosas, pero repito, no menosprecien a la persona que está metida en ese lugar. Y no es que llegaron, ganó la alcaldía tal o el gobernador tal y entonces le llegan con el proyecto. Mire, esto es lo que hay que hacer. Muy tarde. Si quieren influir desde más temprano, y eso lo hemos hablado mucho, es desde mucho más temprano empiecen a prepararse y a mostrar las bondades que tienen y conversar. ¿Sí? Eso es abrir puertas.
Pero ya cuando llegan, muchas veces ya los políticos tienen sus equipos, su gente, tienen los que trabajan con ellos en su círculo alrededor y ya no van a escuchar otros proyectos. Entonces, solo estoy hablando pues de cosas muy elementales de la práctica política, pero yo creo que sirven en un curso de esta naturaleza para, pues, para aprender, para que saquemos adelante estos proyectos, para que cambiemos a México, a Colombia, a América Latina. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, Sergio, y pues así va a ser. Eso es lo que todas las personas que estamos aquí queremos, transformar nuestras ciudades. Y un gran consejo que les acaba de dar Sergio es, analicen quiénes son las personas que están alrededor de los alcaldes, los líderes políticos, a quienes escuchan, para que también se puedan acercar a ellas y proponerles proyectos. Y bueno, yo estoy muy emocionada, la verdad, de poder pues compartir con ustedes en estos 3 días las experiencias, pues tanto de Medellín como en el caso mexicano, lo que ha hecho el TEC, pero también desde mi experiencia lo que pues se ha hecho en distintas ciudades a través del programa de mejoramiento urbano en la SEDATU. El tiempo va a ser algo fundamental en todas estas transformaciones, lo vemos a lo largo, menciona algunos ejemplos, Curitiba, Medellín, Bogotá, algunas otras ciudades y transformaciones, en donde es importante mucho de lo que hoy hablamos, un tema de liderazgo, de conformación de equipos multidisciplinarios, con una visión muy clara, desde un lugar de empatía, y vamos a confrontar muchas ideas, no hay una respuesta única o una respuesta que sea, digamos, una receta para todos los lugares. Yo creo que en algunos momentos es muy importante la participación del sector privado, pero lo que sí está muy claro es que es desde lo público que se logran estas transformaciones de gran escala, porque también desde lo público es el interés por todas y todos, y finalmente eso no lo va a reemplazar el sector privado, que es importantísimo, que va a aportar conocimientos, construcciones, equipos, que va a hacer que muchas cosas se materialicen a través también de la técnica, pero es desde el sector público en donde se vigila por el bien común, y muchas de estas transformaciones han tenido algo muy importante, y es poner a las personas, sobre todo a las personas que menos tienen, a las más pobres, por delante, al centro, pensar en lo que necesita una niña, un niño en un barrio pobre, en un barrio marginado, y pues es entender cómo necesitamos trabajar todas, todos desde los distintos sectores en los que estamos, cómo logramos esos consensos, cómo nos animamos a lanzarnos a una campaña política, que ese es como el primer paso, si queremos también llegar a ser alguien como Sergio, ¿no? Con ese legado y con esa transformación. Entonces, pues gracias. Va a ser un curso muy interesante. La verdad es que pone en práctica ya en sí mismo mucho lo que estamos diciendo, y tiene que ver con que 2 escuelas con visiones a lo mejor complementarias están logrando aquí unirse para poder ofrecerles este curso de 3 días. Las y los esperamos. Muchas gracias. Sé que se quedaron muchísimas preguntas, pero por acá en el chat ya tenemos el link para que puedan entrar y puedan ver lo que vamos a estar viendo durante estos 3 días. Y nos van a regalar una cortinilla por parte del equipo del TEC para que vean pues ya más información. Pero entren, nos vemos el 29 de junio. Y gracias a todas, todos. Muy buenas noches. Ahora sí ya son noches en creo que toda la región latinoamericana. Entonces, por acá tienen ya el contacto para más inquietudes, dudas, para que se puedan inscribir, se registren, etcétera. Y pues muchísimas gracias. Fue en verdad un deleite poderles escuchar, José Antonio, Alejandro, Sergio, y gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas para enriquecer esta discusión. Muchas gracias. Karina, muchas gracias a ti y a todos. Gracias, Karina, muy bien. A ustedes nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a Un todos. abrazo. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias por los comentarios, muy amables. Gracias, buenas noches. Sí, ya voy. Espérame, niña. Ya.